Hola, ¿qué tal? Soy el Pastor Hugo González. Hace un tiempo que no estoy compartiendo un videito y hoy quería hacerlo, ¿verdad? Quiero compartir un pasaje bíblico que está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 en adelante, que tiene que ver con la venida de Jesús y que tiene que ver con estos días. Pero me acuerdo de una frase. Alguien dijo que la mayor tragedia del ser humano no es la muerte. Uno cuando escucha eso se queda pensando, ¿verdad? En su momento yo me quedé pensando. ¿Por qué dijo eso? Pero después, cuando explicaron, lo entendí. La persona dijo, la mayor tragedia del ser humano no es la muerte, sino que es la muerte sin Jesús. Allá por San Juan capítulo 14, verso 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí estaba revelando o enseñando que no hay forma de volver a Dios. No hay manera de acercarnos a Dios, no hay manera de vivir una eternidad con Dios si no vamos a través o por medio de Jesucristo. Él dijo ahí, y eso está en San Juan capítulo 14, verso 6. Y la verdad que me quedé pensando y tiene razón. La mayor tragedia no es la muerte, aunque es algo doloroso, cuando perdemos un ser querido, un amigo, alguien muy cercano, obviamente que nos duele. Y vamos a notar su ausencia, etcétera, 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 ¿verdad? Más si es un papá, una mamá, los hijos sienten mucho eso. O si a un papá o una mamá se le muere un hijo, obviamente que es doloroso y eso lo entendemos. Pero no quiero tocar ese punto ahora, no voy a hablar de ese tema, sino que quiero que reflexionemos respecto a lo que la Biblia dice. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que todavía vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Esa palabra en griego es harpazo, que significa tomar con violencia o tomar de golpe. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. Me gusta y me impacta lo que dice Pablo en el verso 18 del capítulo 4, terminando el capítulo. Dice, alentaos los unos a los otros con esta palabra. Estas palabras son de aliento, estas palabras son de vida, son de motivación, son de enfoque, ¿verdad? ¿A quiénes? A los que estamos buscando a Jesús, los que buscamos a Dios, los que nos congregamos, leemos la Biblia, oramos, adoramos, practicamos la palabra de Dios. Es una palabra de aliento y de motivación. Sin embargo, para aquellas personas que rechazan o se alejaron o una vez conocieron a Jesús o estuvieron en alguna iglesia cristiana compartiendo y escuchando la palabra y hoy están lejos, esta palabra no es tan linda para esas personas. Pero si vos sos una persona que te congregás, obviamente siempre van a haber luchas, conflictos, problemas, los tenemos todos, porque la Biblia, para mí la Biblia es un libro, aunque para muchos va a resultar raro lo que voy a decir. La Biblia me enseña de que la vida cristiana es una vida de guerra, de pelea. De hecho que la Biblia misma dice, sin santidad nadie verá al Señor. Quiere decir que tengo que luchar día tras día para caminar en santidad, en obediencia a Dios, para poder tener acceso a la presencia de Dios en aquel día, o el día que me tocara partir de esta tierra, encontrarme con Dios, ¿verdad? Es una lucha, es una guerra, es una pelea. Así que para mí, desde ese punto de vista, la vida cristiana, Jesús también dijo, el reino de los cielos lo arrebatan los violentos o los valientes. Así que para mí es una guerra continua, es una pelea, y de eso ningún cristiano se va a librar. Pero sí, esta palabra es una palabra de esperanza para aquellos que estamos caminando con Jesús, que más allá que nos cueste, obviamente que a todos nos cuesta arrodillarnos, a veces nos cuesta congregarnos, nos cuesta ayunar, nos cuesta agarrar la Biblia a veces, ¿verdad? Porque estamos tan
pegados a las redes o al celular, pero más allá de eso, los que caminamos con Dios, los que buscamos a Dios, los que nos estamos esforzando, para nosotros es una palabra de esperanza. ¿Por qué? Pablo dice, luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado. ¿Y por qué dice eso? ¿Y por qué lo comento? Porque todos los hombres de Dios, los hombres de Dios que están predicando la palabra de Dios correctamente, están diciendo que Cristo viene, las señales están dadas, el sistema nos muestra que estamos yendo hacia ese cumplimiento de esa gran imagen que vio Daniel, de oro, de plata, de bronce, hierro y hierro con barro. Estamos yendo hacia eso, hacia ese cumplimiento. Además, las señales están dadas. Quiere decir que estamos en los días de la venida de Jesús. Quiero animarte con este pasaje y decirte, si vos estás en Cristo, estás en la iglesia, pase lo que pase, te ofrezcan lo que te ofrezcan, enfrente lo que enfrente, seguí adelante, no falta mucho. Dice, lo que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Harpazo en griego significa que seremos tomados violentamente y de golpe, ¿verdad? En otro pasaje bíblico dice, en un abrir y cerrar de ojos. Juntamente con ellos en la nube, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esa es nuestra esperanza, mi esperanza, la tuya, si sos un seguidor fiel de Jesucristo. Pero si sos una persona que alguna vez estuviste en Cristo, alguna vez estuviste en la iglesia, alguna vez levantaste tu mano, te rodeaste a orar, leíste la palabra, escuchaste sermones, y hoy en día estás lejos, yo te doy un consejo. Vuelve a Cristo, lucha, pelea. La vida cristiana es una vida de guerra, de pelea continua contra mi carne, mi orgullo, mi rebelión, esas ganas que no tengo de congregarme o de orar o de leer la Biblia. Es una lucha continua, más las tentaciones, las presiones que hay afuera, más las presiones económicas. La vida cristiana realmente es una vida de guerra. Pero la Biblia dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. En la tierra, mientras vivamos aquí, habrá llanto, habrá clamor y habrá dolor. Pero cuando lleguemos a la presencia de Dios, no habrá más llanto, no habrá más clamor, no habrá más dolor. Ese debe ser tu enfoque, ese debe ser tu objetivo. Por supuesto, tenemos que estudiar, tenemos que trabajar, tenemos que progresar, tenemos que prosperar, tenemos metas, tenemos sueños personales, objetivos que perseguimos, y eso está correcto. Pero no lo pongas en primer lugar. Pon en primer lugar la palabra de Dios y pon en primer lugar en estos días el hecho de que Cristo viene. Si sos joven, adolescente, ya sos responsable, tenés que caminar con Dios para que cuando la trompeta suene, Jesús te lleve. ¿Cómo será eso? La Biblia me dice que Él nos va a arrebatar, que nos va a quitar, que nos va a sacar. No tiene una explicación lógica ni científica, pero sí desde el poder de Dios podemos entender que así va a ser. Quiero dejarte con esta reflexión. Estamos en los días de la venida de Jesús. Si estás lejos, vuelve. Si estás frío, vuelve a ponerte allí en frecuencia con Dios. Si te alejaste, si aún pecaste, todavía hay oportunidad. La Escritura dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Busca un líder, busca un pastor, habla con alguien, pide que te ayuden, que te saquen del pozo y vuelve a caminar con Jesús. Si hay algo por lo que yo entendí que debo pelear, es por estar con Jesús. Hay algo que yo tengo para mí mismo, ¿verdad? Algo que yo entendí en lo personal, desde el punto de vista espiritual, y esto lo aplico para mi vida continuamente. Yo entendí, lo aplico, que si yo no termino con Dios, después de que pase todo esto, si no me encuentro con Dios, si no llego al cielo, si no llego a la presencia de Dios, si no estoy toda la eternidad con Jesucristo, con Dios, en la eternidad, con Jesús, yo razono de esta manera: viví en vano. Porque la Escritura me habla, y no voy a tocar ese tema ahora, me enseña que para aquellos que rechazan, aquellos que no caminan con Dios, aquellos que no hacen la voluntad de Dios, tendrán un final muy trágico, muy horrible, muy malo, que será eterno, el cual no quiero tocar ahora. Pero sí, yo digo, si yo no termino con Dios, no termino con Jesús, entonces yo habré vivido en vano
y habré hecho todo lo que hice, lo hice en vano, aún los años de ministerio que tengo. La gente cree que este mundo va a seguir. No, la Biblia dice que no, que habrá cielo nuevo, tierra nueva, y todo lo que de esta tierra se hizo, todo va a desaparecer, todo se va a olvidar, no va a quedar nada en aquel momento. Así que te aliento, te animo, tenés que seguir trabajando, tenés que seguir allí con tu familia, tenés que seguir estudiando, haciendo planes, proyectos, metas, objetivos. Eso está correcto, seguí haciéndolo. Pero primero, poné a Jesús, caminá con Jesús, de manera tal que si esto suceda esta noche o mañana, tú puedas despertar y ver el rostro de tu Salvador para siempre, por los siglos de los siglos. La Biblia me enseña, y termino con esto, la Biblia me enseña que el hombre fue creado para ser eterno. No fuimos creados para ser pasajeros. La muerte es una consecuencia del pecado, pero fuimos creados para ser eternos. La Biblia me enseña eso. Así que Dios te quiere con Él. Si estás lejos, vuelve. Y si estás caminando, sigue. Porque Dios te está esperando y quieres que estés con Él para siempre. Dios te bendiga. Hasta el próximo video.